Como tercer punto teníamos la historia del movimiento cooperativo en Argentina. Recordarán ustedes que hablamos de 1844, cuando se constituyen los pioneros de Rochdale, como partida de nacimiento del cooperativismo moderno, por lo menos. Épocas muy convulsionadas en Europa, sobre todo un gran laboratorio de ideas, época en que comienzan a perfilarse las primeras expresiones del cooperativismo, del mutualismo, del sindicalismo, todas organizaciones que tendían justamente a sumar esfuerzo y a defender a los trabajadores de los avances en plena revolución industrial del capital. No es casualidad que esos inmigrantes europeos que en aquella época comenzaron a llegar a la Argentina hayan sido los portadores de esas nuevas ideas, que no solamente tendían a estructurar una nueva economía, o si se quiere, una nueva forma de empresa, sino además a cuestionar la propiedad privada. De ahí que nacen las teorías colectivistas y de ahí que en última instancia también nace el cooperativismo, como una alianza de los eslabones más débiles de estas estructuras económicas para defenderse de los avances del gran capital, de los avances del comercio de entonces, y defenderse como consumidores o como trabajadores. No es casualidad, hablamos 1844 Rochdale. 1857, fíjense ustedes, nace la primer cooperativa en Argentina, que fue la panadería, la Asociación Panadería del Pueblo de Paraná. Ese mismo año, 1857, nace la primer mutual en Argentina, que fue la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Rosario. Ese año nace el primer sindicato de Argentina, la Sociedad Tipográfica Bonaerense. Ese mismo año se constituye la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. En los años previos se habían estado constituyendo las primeras logias masónicas de Argentina. Y al año siguiente, en 1858, aparece uno de los primeros periódicos dedicado a transmitir, a propagar las nuevas ideas, que no solamente eran políticas, sino también económicas, filosóficas. El periodismo hasta entonces no tenía nada que ver con el periodismo que conocemos hoy, que son verdaderas empresas periodísticas y que se fueron constituyendo a partir de 1880. Pero antes de 1880 el periodismo era unipersonal, a lo sumo dos personas que escribían, que usaban los linotipos, que salían a distribuir o a vocear el periódico, de forma tal que estas herramientas eran la internet de hoy. Estas herramientas muy modestas para hoy, pero en aquel entonces eran revolucionarias para transmitir las ideas. Y así, nuestra primer cooperativa, que como queda dicho se constituyó en 1857, hubo un segundo intento en 1875, 1884, 1885 se constituyen dos, tres en 1887, y se van constituyendo cooperativas sin un marco legal, sin una experiencia, sin una doctrina construida a través de la práctica cooperativa, y todos estos intentos tuvieron mayor o menor éxito, pero en realidad en el tiempo fueron intrascendentes, porque no trascendieron. En 1898, Juan B. Justo y un grupo de socialistas constituyen la Cooperativa de Consumos, que tuvo la virtud, fíjense ustedes, de sintetizar en un estatuto de 15 artículos todos los principios rochdalianos, pero además incorporó la distribución de los excedentes, que en un 60% iban en función de los consumos, en un 30% destinado al fondo de reserva de la cooperativa y en un 10% como gratificación para el personal. Esta cooperativa tuvo que cerrar. ¿Y saben por qué? Entre otras cosas, seguramente habrá tenido muchos problemas como todos. Pero era una cooperativa tan modesta, tan humilde, que los propios asociados iban a atenderla
y como durante el día tenían que trabajar, atendían de noche. Reitero, cooperativa de consumo. La gente, los asociados iban a comprar de noche. Y oh casualidad, hubo un edicto policial que prohibió a los porteños caminar por la ciudad con paquetes a partir de determinada hora. Con lo cual, si alguno de ustedes piensa que hubo un comisario incentivado por un comerciante para que esto sucediera, seguramente es un mal pensado o una mal pensada. Pero hasta estos obstáculos de manifiesta persecución policial o política tuvo que padecer el desarrollo del cooperativismo en la Argentina. En ese mismo año, 1998, se constituyó el Progreso Agrícola en Pigüé, que también una cooperativa de seguros que hizo historia. En 1905, con la experiencia que tuvieron estos socialistas de la cooperativa de consumo frustrada por este edicto policial en parte, capitalizando ese conocimiento, se constituye la cooperativa del Hogar Obrero, que en torno a 1980, 75 años después, era una cooperativa de consumo, la primera en América Latina, tenía más de 1 millón de asociados y tenía más de 100 bocas de expendio en distintas partes del país. En 1909 se constituye la primer cooperativa láctea aquí en Humboldt, en el oeste de la provincia de Santa Fe, que fue disuelta en 1925 cuando ya tenía 5 cremerías. A partir del Grito de Alcorta, el Grito de Alcorta se produce en 1912, a los 2 meses de producido el Grito de Alcorta se constituye la Federación Agraria Argentina y una vez constituida la federación comienza a promover la idea cooperativa para unir a los productores agropecuarios pequeños y medianos y a partir de ello hay toda una acción institucional y una generación de nuevas cooperativas. En 1920 se constituye La Obrera en Bahía Blanca, una cooperativa que hoy existe, que tiene más de 100 bocas de expendio en todo el corazón de la Pampa Húmeda Argentina. En 1922 se constituyó la Asociación de Cooperativas Rurales Zona Central, que es el germen, que es el inicio de la actual Asociación de Cooperativas Argentina, ACA, y en 1923 en el Colegio Nacional de San Isidro se constituye la primer cooperativa escolar. Digo, lo más importante de todo esto es siempre, como les dije al inicio, no los nombres propios, no los años, sino el concepto. El cooperativismo fue acompañando el desarrollo del país. En 1912 no solamente se produce el Grito de Alcorta, sino que se produce la sanción de la ley de Roque Sáenz Peña, que establece el voto obligatorio y secreto en Argentina, que produjo un salto cualitativo en la democracia argentina. Esto es una evolución institucional, una evolución en las construcciones económicas, en las relaciones políticas, francamente de importancia. Y a partir de la década del 30 se desarrolla todo el cooperativismo de servicios públicos, producto siempre de lo mismo. Los proveedores de la energía eléctrica en las distintas ciudades, en los distintos pueblos, eran empresas multinacionales o eran empresas privadas que lo único que les interesaba era el lucro. El pueblo, ante los abusos de estos empresarios, reaccionó, comenzó a constituir cooperativas y ahí nacen casi todas las grandes cooperativas de energía eléctrica de hoy. Seguidamente siguió el cooperativismo proveedor de agua potable y finalmente a partir de 1960 el cooperativismo proveedor de telefonía. Producto siempre de que en las poblaciones del interior el Estado no tenía capacidad para llegar con sus empresas públicas para proveerlos de esos servicios. A las grandes empresas no les convenía los pequeños mercados. ¿Y qué hicieron los vecinos? Se unieron para autoprestarse el servicio. De ahí que podemos garantizar o asegurar de que el desarrollo económico, social y cultural del interior argentino se debe fundamentalmente a la acción del cooperativismo.